Vale, ya está. Entonces, según vaya avanzando la primera sesión, os rogamos que vale, las preguntas o dudas que es que estoy aceptando a la gente. Las preguntas o dudas que os vayan surgiendo las dejéis por escrito en el chat y las preguntas que no se puedan responder hoy, pues las iremos contestando próximamente por correo. Aún así, bueno, vamos a tratar de ir respondiendo por correo en directo, perdón, a las preguntas que vayan surgiendo durante la sesión. Una vez que termine la presentación, recibiréis el PowerPoint por correo electrónico junto con el ejercicio para la próxima sesión y bueno, pues os rogamos que reviséis con frecuencia vuestra bandeja de entrada porque va a ser el medio por el que nos vamos a manejar. Vale. Bueno, una vez comentado esto, bienvenidas y bienvenidos al curso práctico en gestión de proyectos sociales que se desarrolla en el marco de la Iniciativa de Derechos Humanos Emergentes y Actualización de Derechos desde un enfoque de participación ciudadana. Y este curso cuenta con la colaboración de la Dirección General de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación de aquí de Foral de Guipúzcoa. Por favor, el micrófono, quien haya entrado, os rogamos que tengáis cuidado y que lo apaguéis, ¿vale? Gracias. Bueno, para este proyecto contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados para acompañarnos. Queremos destacar la colaboración de John Fragmente Aquino, que es experto en cooperación internacional para el desarrollo y formulación de proyectos, que ha sido fundamental en la gestión del curso. Además, tendremos el honor de contar como ponente principal con Patricia Viviana Ponce, que es diplomada en Trabajo Social por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de San Sebastián, de la UPV, y con múltiples titulaciones de posgrado, entre ellas un máster en igualdad de hombres y mujeres y otro en investigación aplicada de estudios feministas de género y ciudadanía. Patricia además es directora y es fundadora de Aural de Fundación, una organización dedicada a la promoción de derechos humanos y la igualdad. Por mi parte me presento, yo soy Andrea Mantegui, máster en Derechos Humanos y técnica de Aural de Fundación y estaré apoyando la gestión del curso para asegurar que el proceso sea fluido y enriquecedor para vosotras. Así que bueno, espero que disfrutéis del curso, que sea una experiencia formativa inspiradora y que os provea de herramientas valiosas para vuestra práctica profesional, ¿vale? Estamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta o apoyo que pueda necesitar durante la participación. Doy paso a Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Yo veo muchísima gente, lo cual está muy bien. Se apunta mucha gente, pero a veces siempre sueles pensar que bueno, participa menos. No sé si lo tenemos al compañero Frank, si quiere comentar algo, decir algunas palabras, o cuando entre le damos un espacio. Eh, hemos intentado recoger, no necesariamente tenéis que contestar hoy todas, pero sí entre hoy y mañana, y así que podéis ir contestando fundamentalmente un poco qué es lo que esperáis del curso, ¿sí? Yo tengo una larga trayectoria en gestión de organizaciones, prácticamente casi 30 años. Eh, la palabra experta no me gusta porque yo creo que nadie es experto. A mí me toca aprender todos los días algo. También participo en muchas formaciones. Nunca dejas de aprender. Pero yo intentaré que realmente os llevéis cuestiones prácticas. O sea, realmente que vayáis con una chaqueta a medida. Y creo que soy además una total precursora de que el conocimiento es una cosa que hay que socializarla, que no la debemos guardar. Y digo esto porque en mis comienzos, y desde esto hace muchísimos años, a mí me tocaba ir a cursos en los cuales parece que el profesor o la profesora se guardaban algo en el tintero. O sea, la gente no intentaba realmente transmitirte todo el conocimiento para que tú pudieras salir realmente, ¿no? Entonces tú salías del curso pensando que lo que tenías que es hacer otro, ¿no? Y otro y otro. Ese no es el objetivo de los que nos planteamos aquí. Hoy vamos a ver dos cuestiones importantes. Yo las iremos trabajando ahora con el PowerPoint. Podríamos hacer un espacio, pero yo creo que ese espacio de presentación lo haremos en la segunda dinámica, el martes próximo, donde cada una le daremos una consigna para que cada una se presente a sí misma, ¿vale? Ya les mandaremos una consigna por correo electrónico o por el grupo de WhatsApp, que estamos haciendo también un grupo de WhatsApp. Andrea, ¿tienes alguien por admitir? Creo que tienes allí, sí, alguien por admitir. Y no sé si puedo
Vamos a A ver mí no dónde me sale está. nadie ahora, Patricia. Es que a Ah, veces no, se no, no. tardan un poco en A entrar. ver, tardan un poquito, Yo ¿verdad? admito y Vale, eso es. perfecto. Sí. Vale, vamos a pizarra. Vamos a ver, compartir pantalla. Vamos a ir a compartir pantalla. Y ahora vamos a buscar el PowerPoint que habíamos preparado. Vale. Eh, un segundo. ¿Dónde está? Está aquí. Vale. Bien. Entonces, vamos a darle a... esto era presentación de diapositivas. Bien. Hemos puesto proyectos sociales, pero en realidad también vamos a tocar cooperación al desarrollo, ¿sí? Yo en este momento en los que estoy hablando no os veo totalmente a vosotras, por lo tanto, Andrea, si es que no veo yo las preguntas o cuestiones así, eh, me vas comentando, ¿sí? Sin problema, sí. Vale, bien. Entonces, em, la gestión de proyectos sociales desde perspectivas de género, derechos humanos, sostenibilidad intercultural, interculturalidad. Después, nosotros ya en otra parte, en otra fecha de este curso, podremos ver o trabajar específicamente las transversales, que también son una dificultad a veces a la hora de formular un proyecto. Por lo tanto, vamos a empezar con lo que yo creo que es básico, al menos como lo hemos estructurado. Pasamos. ¿Cuál sería el objetivo? Esto se tendría que ir para aquí. Vale. A ver, esto aquí. No, me he ido, me he ido, me he ido, me he ido. Tengo que volver. La anterior y la anterior. Vale. Un segundito. Detener, desenfocar, elegir, seleccionar, destacar. Bueno, vale. Sí, tengo un problema porque me sale al costado la lista del Zoom y no me deja leer la pantalla. Entonces, a ver, esto cómo se podría solucionar. Voy a necesitar que Andrea me eche una mano. Vale, Sí, un momento, Patricia. sí. Vale, bien. El objetivo, hay alguien, compañeras, hay alguien que no ha, sí, hay alguien que no ha Silenciado. silenciado su, vale. Hay alguien que no ha silenciado esto. ¿Sabes quién es? Además se puede ver. Vale, el objetivo del curso es brindar herramientas teóricas y prácticas que empoderen a las organizaciones sociales, especialmente, fundamentalmente nosotros al considerarnos una organización feminista, aquellas lideradas por mujeres y comunidades marginadas, para desarrollar proyectos que reflejen sus realidades y necesidades. La formulación de proyectos no es una ciencia. La formulación de proyectos, en realidad, la formulación de proyectos es una herramienta. Es como si nosotros fuéramos unos constructores, por decirlo algo, hace muy poco vino un pintor, albañil, a arreglarnos un poco la oficina. Entonces, él pues trajo una serie de herramientas, conocía su trabajo y además utilizó una brocha gorda, utilizó una brocha más pequeña, un papel especial para cubrir los suelos, una goma especial para las partes de la pared que estaban rajadas. Quiero decir, él tenía unas herramientas. De esta misma manera, nosotras vamos a tener unas herramientas que nuestra herramienta, digamos, para poder formular es precisamente la formulación de proyectos. Es una herramienta que se aprende con el tiempo y se aprende haciendo, porque muchas veces te equivocas. Y esta herramienta a nosotros nos permite acceder a subvenciones, que pueden ser subvenciones públicas, que pueden ser subvenciones privadas, o sencillamente a veces pueden ser con fondos sociales o de la propia organización. E incluso organizamos propuestas que a veces ni siquiera tienen una partida económica. El movimiento feminista durante cientos de años y todavía lo seguimos haciendo, a veces trabajamos mucho incluso desde la propia actividad, sin que haya una partida económica. Pero el objetivo es aprender cómo esta herramienta se puede diseñar de la mejor manera posible para que lleguemos a un resultado efectivo. Y un resultado efectivo sería decir, ¿cómo soy mejor
en la generación de propuestas, ¿no? Y cómo puedo también, de una misma propuesta, intentar que esa propuesta se comparta con otras entidades que pueden ser públicas, que pueden ser privadas, y yo optimizo aquella gestión que he hecho. ¿Sí? Bien. ¿Qué considero yo que es un proyecto? Un segundo, vale. Considero que es un conjunto de acciones que tienen como objetivo mejorar una situación específica. Después veremos qué es lo primero que yo tendría que tener, digamos, en mi cabeza. Es como si yo tuviera que tener muchas cosas, o yo me refiero a yo, pero generalmente a veces lo mejor sería que tuviéramos un equipo. La realidad es que a veces las organizaciones no tenemos un equipo. A veces formula una persona de la organización, pero si hay un equipo que formule, ese equipo se reúne y ese equipo decide, digamos, cómo se decide un proyecto. Eso también lo veremos. Por lo tanto, los proyectos están diseñados para abordar problemas sociales, o económicos, o educativos, o ambientales, o de salud. Y el objetivo último es generar un cambio positivo y un cambio sostenible. Quedaros con una palabra que es muy importante, que es la palabra sostenible. ¿Sí? Bien, porque después veremos cómo este es un requisito sine qua non generalmente en los proyectos. La sostenibilidad. Nosotros tenemos que demostrar la sostenibilidad cuando formulamos una iniciativa. Bien, el PowerPoint se os va a pasar junto con más material. ¿Dónde interviene la política pública en los proyectos sociales? Bien, los proyectos sociales están diseñados para responder a problemas específicos que nosotras podemos haber detectado o que nuestro equipo o que el trabajo con las mujeres o nuestra experiencia donde estemos ha detectado una necesidad que no está cubierta, ¿no? O ha detectado una comunidad o un sector vulnerable al que no se le está dando respuesta. Por otro lado, los proyectos sociales aseguran que las políticas públicas no sean solo generales, ¿no? Sino que se puedan adaptar. Quiero decir, nosotras tenemos que pensar que la gestión que hacemos en el marco de una organización social, de una plataforma, de un movimiento o de una consultoría incluso, porque podríamos ser perfectamente una consultoría de proyectos sociales, siempre vamos a estar muy cercanas a las políticas públicas locales de mi comunidad, de mi municipio, de mi barrio, de mi sector, incluso de las políticas públicas de mi país. Fomentan la participación ciudadana. Es un aspecto fundamental en la creación de políticas públicas efectivas, porque nosotros ya veremos cómo es sumamente importante que aquella población con la cual queremos trabajar sea partícipe de lo que hacemos. ¿Mm? Y ahí yo debo esgrimir una crítica importante, quizás al movimiento de la cooperación internacional, que es de donde yo vengo, donde yo, digamos, mi experticia original fue desde la cooperación internacional, aunque después me expandí, pero sí es cierto que a veces es como que hacíamos todo para los demás sin los demás, ¿no? Esa figura, ese posicionamiento es muy importante cambiarlo. Y veremos por qué es importante cambiarlo, porque en la medida en que no hagamos partícipe a las personas de los cambios que se que desean hacer, las personas no se apropian de esos cambios. Entonces podemos hacer proyectos como churros todos los años, pero no benefician a nadie más que a nosotras mismas que podemos mantenernos en un status quo, ¿vale? De alguna manera tiene que poder existir una participación mínima, la que sea, pero donde la persona beneficiaria se sienta actora, no solamente reciba, ¿no? Aquello que nosotras hemos planificado en nuestra cabeza, sin tener en cuenta. Por eso es esencial, y siempre digo que el 80% del éxito de una iniciativa tiene que ver con el diagnóstico que tú hayas hecho. Las organizaciones sociales tienen el derecho de desarrollar y ejecutar proyectos que contribuyan al bienestar de la sociedad, especialmente en aquellas áreas donde no llega el Estado de una manera efectiva.
esa es otra cuestión también importante. Y es cuando vosotras encontraréis posiblemente muchas veces críticas importantes al sector. Yo he llegado a escuchar que vivimos de la cooperación, yo he llegado a escuchar que vivimos del dinero público, he llegado a escuchar que somos sumamente ineficaces, ineficientes y estamos aquí para mantener solo nuestro puesto laboral, aquellas organizaciones que tienen a alguien con un puesto laboral. No soy proclive a refutar aquellas cuestiones críticas que no llevan a ningún lado, porque es perder el tiempo. No suelo entrar a esas situaciones, porque quien mejor que uno mismo sabe dónde está, dónde quiere estar y cuál es su recorrido laboral, por lo tanto, o profesional. No es necesario hacer caso a todas las críticas, a menos que consideres que hay personas realmente cercanas que hacen críticas positivas, donde sí realmente es importante un cambio. Pero las organizaciones sociales y las iniciativas que tenemos ciudadanas, que hay 100.000, bien, cubren un hueco muy importante, que es donde el Estado no llega. Y esa es una cuestión que nosotras también tenemos que tener en cuenta. Los proyectos no sustituyen la responsabilidad del Estado, actúan como un complemento, ¿sí? Nosotras podemos tener una organización de personas con discapacidad, ¿vale? Y hacemos sensibilización para que las personas con discapacidad o las mujeres con discapacidad o las mamás con discapacidad que tienen niños puedan contar con ciudades amigables y aceras y espacios abiertos. em, Fundamentalmente, quizás más de todo en la administración pública, ¿no? Que no haya aceras muy pronunciadas, que las escaleras cuenten al lado con un ascensor, ¿vale? Podemos hacer ese trabajo, ¿sí? Lo que nosotras no podemos hacer es pedir una subvención para hacer una acera pública. Entonces, estoy intentando dar el ejemplo sobre cómo nosotras no es que tengamos que sustituir lo que el Estado no hace, porque para eso está la incidencia política. O sea, el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero seamos realistas. No hay un papá Estado, no hay un papá y una mamá Estado que lleguen a todos. Por eso es importante que desde el movimiento asociativo, desde la gestión de organizaciones, que se detecta porque estamos a pie de calle y esa es la enorme ventaja que nosotras tenemos, el estar a pie de calle, el conocer la realidad social, el saber lo que le pasa a la gente, promover aquellas cuestiones que no se están haciendo y que sí consideramos que pueden ser de nuestra competencia. Pero el hecho de que nosotros hagamos o realicemos proyectos sociales no quiere decir que dejemos de lado una cuestión que es muy importante, que es la incidencia política que va aparejada a nuestros proyectos. Nosotros aprenderemos en este espacio a hacer proyectos sociales con un componente de incidencia política, porque siempre tendremos que estar diciéndole al Estado que lo haga mejor, porque se puede hacer mejor. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, nosotras no sustituimos la responsabilidad del Estado. Las organizaciones sociales presentan una forma de participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones. Por lo tanto, yo creo que en lo bueno que podemos tener, en lo que podemos encontrar de positivo, es que podemos dar voz a aquellos espacios donde no son, de aquellas personas que no son escuchadas. Aquí hay muchas lideresas de Colombia, también hay alguna lideresa de México, también hay alguna lideresa de Guatemala, y también tenemos activistas que ya están trabajando en organizaciones sociales en España, en Euskadi. Por lo tanto, ustedes saben que a veces cuando gestionamos algo muy sencillo, por ejemplo, el acceso de una persona migrante que no tiene papeles, que está en una situación de irregularidad, pero necesita una atención sanitaria. Esa persona puede estar en una puerta de un ambulatorio durante pues un buen tiempo, escuchando negativamente una y otra vez que no le van a atender, que no corresponde, que está en los 3 meses, incluso primero porque no tiene papeles, no tiene la TIS, o segundo porque puede estar en los 3 meses que podrían considerarse de turismo. Y nosotras sabemos perfectamente que de turista no es nada, que es una persona inmigrante. Si ese acompañamiento se hace a veces por alguna de nosotras,
la situación cambia radicalmente. Cambia el tiempo de espera, cambia la atención y cambia la propia atención incluso hacia la persona. Pero no porque nosotros seamos, quizás podríamos decir, y aquí entraríamos en otra figura. Quizás porque nosotros somos blancas y europeas que hacemos ese acompañamiento. No, porque nosotros conocemos la legislación y conocemos la letra pequeña de la legislación y sabemos que hay un vericueto por el cual dice que tienen la obligación de atender a la persona. Y si no consigues que se haga, tú vas con el papel. Presentas el papel y dices, usted tiene la obligación porque yo tengo el artículo tal del decreto tal, porque tú ya lo conoces, porque es tu especialidad, tú trabajas en eso. Entonces, por eso quiero decir que es importante nuestro trabajo, lo pongo en valor, porque además conseguimos también dar voz a aquellas voces que no son escuchadas. ¿Sí? Nosotros tenemos dos funciones importantes: hacer que esas voces sean escuchadas y ceder el testigo, que esas voces tengan la propia capacidad, sin nosotras después, de ser escuchadas. Esa es realmente cuando hayas conseguido hacer un buen trabajo. Bien, el trabajo de las organizaciones sociales a través de los proyectos busca garantizar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? El marco de los derechos humanos siempre va a ser nuestra línea de actuación. Por supuesto, la perspectiva de género, por supuesto, la sostenibilidad, por supuesto, el medio ambiente, por supuesto, la incidencia política. Pero nuestro paraguas siempre, siempre se va a justificar desde el marco de los derechos humanos. Y también podemos hablar de una responsabilidad social, dado que el Estado no llega a todos los frentes, lo que comentaba antes. El Estado no llega, y lo sabemos perfectamente. ¿Eh? Había una crítica, y todavía posiblemente exista esa crítica, sobre las organizaciones que financian la educación pública en los países empobrecidos. A mí me gusta llamarle países empobrecidos porque no son países pobres, son países empobrecidos, generalmente son empobrecidos y muy lamentablemente por el norte. Bien, y siguen siendo, o lo fueron, fueron colonizados y sigue existiendo ese empobrecimiento, pero no es solamente, eso sería una crítica muy, muy liviana si dijera solamente eso. Lamentablemente, las corrupciones internas de sus propios dirigentes también es brutal. Digo esto porque conozco bastante bien África, África subsahariana, y no solamente tienen el yugo de la Europa encima o de los Estados americanos, sino el propio yugo interno de sus propios dirigentes. La crítica era porque se considera que la educación pública tiene que ser una responsabilidad asumida por los estados. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí, bien, totalmente, estamos de acuerdo en eso. Pero ¿qué sucede cuando los estados no acometen esa función de una educación pública gratuita y de calidad para todas las personas de su sociedad? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con, digamos, una dejadez en las funciones del Estado, pero que afecta directamente a una sociedad. Nosotras sabemos, como activistas, como defensoras de derechos humanos, sabemos perfectamente que si queremos tener en la mano, en nuestras manos, a una sociedad, necesitamos, como si fuéramos nosotros un partido político, si fuéramos nosotros el Estado, la nación, necesitamos reducir la educación pública a cero, que sea nefasta, que sea mala. Reducir la salud pública, también importante. ¿Mm? Entonces, tengo a una población analfabeta, por un lado, y tengo a una población, bueno, que pierde la vida antes de tiempo o con una carencia importantísima en salud, por lo tanto, no va a poder defender nada. Esas dos cuestiones así tan básicas que son la salud y el acceso a una educación gratuita, pública y de calidad hacen que los países no puedan avanzar o retrocedan en condiciones importantes. Un ejemplo muy claro lo podemos fijar en mi país, en Argentina. Nosotros fuimos hace aproximadamente quizás 40 años atrás, sí, o 50 años atrás,
fuimos la perla de Latinoamérica, donde toda persona que quería estudiar, por ejemplo, un dentista, un protésico dental, un logopeda, pues la mayoría de las personas recaían en Argentina. O sea, nosotros tuvimos una educación en Argentina que fue buena, buenísima, una educación de calidad pública, con universidades de calidad, con universidades públicas de calidad. En 50, 55 años, eso quedó prácticamente en la historia, lo puedes leer en los libros de historia, lo que fue. ¿Ah? Ahora tenemos, lamentablemente, tenemos una población que termina porque terminan pasándole de grado, pero una población con una escasa capacidad de cultura. Sea, una persona que no se educa, un ser humano que no consigue entender y elucubrar en el mundo que hay unos derechos que les corresponden, que los puede exigir, que se pone en una situación de exigir unos derechos que me corresponden por ciudadano, por persona, ¿no? Con una posibilidad además de expresarse adecuadamente para reclamarlos, ¿sí? Y que además goza de buena salud. Eso sale adelante, lleva adelante a una familia, lleva adelante a una persona, lleva adelante a una sociedad, a un grupo. Si eso no ocurre, ustedes coincidirán conmigo que lo que tenemos es personas con las que tú puedes básicamente manipularlas bastante bien, ¿sí? Porque de ahí sale, digamos, las situaciones que nos encontramos hoy en día, ¿eh? Bien, entonces por eso digo yo que se nos recriminaba. Un segundo, voy a ir para atrás. Espera, la anterior. Se nos recriminaba el por qué anterior, el por qué las organizaciones trabajábamos en educación. De hecho, Urralde es una de las que trabaja en educación en los países empobrecidos cuando es una función del Estado. En este caso, yo considero que es una función del Estado, pero cuando el Estado hace dejadez de su función, consideramos también que es esencial que podamos trabajar en la educación, que es esencial que trabajemos en aquellos barrios más deprimidos para que esas personas tengan acceso a una educación de calidad, porque por ahí y solo por ahí va a venir el cambio. E inclusive cuando apoyamos a un hospital público en Cali o en Mozambique, cuando apoyamos la carrera o los estudios de una enfermera o de unos médicos, o incluso apoyamos un hospital con medios modernos, con incubadoras, con bueno, pues medios más modernos. Incluso también estamos colaborando al desarrollo, digamos, de una cierta población en un lugar muy específico, igual que no llega a todo el país, pero llega a ese lugar, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener un argumento de por qué algunas funciones que deberían ser propias de los estados son asumidas por algunas organizaciones, porque es la única manera de que se pueda promover el cambio en ese lugar concreto donde estás trabajando. Podemos hablar también, no, bueno, y no podemos dejar de lado el impacto de la incidencia política. Recordar que durante todo el momento, independiente de que nosotros hablemos de derechos humanos, de hablemos de perspectiva de género, la incidencia política tiene que ser intrínseca a lo que nosotros hacemos. No vale solamente ejecutar una idea, llevarla adelante, promocionar el bienestar de una determinada comunidad o de un determinado grupo de mujeres o de niños o de ancianos, si además no hacemos incidencia política sobre quién va a coger ese relevo y sobre cuáles son los derechos que no se están cumpliendo en ese espacio concreto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotras en Ahorralde intentamos tener una línea de incidencia política que no es fácil, ya explicaremos por qué. Aquí estábamos en la marcha del 7N, que muchas personas en España recordarán que fue bastante potente. Aquí cogimos unos autobuses y nos fuimos todas para Madrid. Bien, siguiente. Acá ahora vamos a empezar por una cuestión importante. Yo no estoy viendo las preguntas, no sé si, a ver, voy a mirar un poquito los chats, no sé si hay alguna pregunta. Ujú. Patricia, no, yo si no, ya te avisaré, ¿vale? De momento no hay Vale, nada, perfecto. vale. De momento, vale, perfecto. Bien, vamos a empezar por los requisitos más importantes. Nosotros como organización social,
Las personas que están en el curso pueden tener varias aristas. Pueden pertenecer a organizaciones sociales que ya son potentes y fuertes. Pueden estar pensando en crear una organización social. Pueden tener una organización social ya creada de hace unos años, pero no consiguen llegar a una financiación. Pueden ser dos o tres compañeras profesionales de una cierta rama que quieran crear una consultoría social. Bueno, todas esas versiones son iguales de válidas y todas esas versiones van a necesitar para poder llegar realmente a una formulación efectiva y estar dentro del sistema, como le llamo yo, realizar este checklist que tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenéis que intentar ver es que toquemos la puerta que toquemos, tanto sea administración pública como privada, toquemos la puerta que toquemos, este checklist es una condición sine qua non. Primer punto, la inscripción en el Registro Nacional del país. Si no tenéis una inscripción como asociación, inscribir una plataforma, etcétera, etcétera, es imposible movernos. Las plataformas sociales son muy valoradas, pero no se pueden presentar a programas ni a subvenciones públicas las plataformas que no están registradas. Por lo tanto, ese es el primer punto. El punto número dos es la identificación fiscal actualizada, el número de identificación fiscal, ¿sí? Y ojo porque a veces en determinados países esa identificación no dura, no es, tiene una duración limitada en el tiempo. Eso hace, por ejemplo, no sé, por recordar, nosotros trabajamos muy bien en Nicaragua, nos tuvimos que ir por petenera porque el gobierno nos echó, prácticamente nos cerró y dejó absolutamente todo lo que habíamos construido en manos del propio gobierno en Nicaragua. Y la habilitación estaba haciendo ya cada 3 años y después terminó siendo cada año y te ponían cada vez más pegas o más coimas para conseguir esa habilitación. Eh, Bien, entonces, la identificación fiscal es importante y es un requisito que además después hay que tenerlo en ese checklist y se pide. Otro punto importante que tenemos que ver son los estatutos. ¿Cómo están nuestros estatutos? Un segundo anterior. Vale. Em, Algunas organizaciones pueden tener 2 años, 3, 5, 10, 15, 20. Es muy importante que ustedes vayan y revisen los estatutos de la organización. Los estatutos, lamentablemente, no son una cosa estática, porque lo que se escribió hace 20 años, pues igual hoy en día necesita de una vigencia, ¿no? Nosotros hace poco, en concreto hace 2 años, reformulamos los estatutos de Aurralde, porque aquellos que habíamos hecho en el año 98, pues no estaban vigentes. Incluso el propio lenguaje de los estatutos queda desfasado, ¿sí? Hoy en día no se permite formular algo que no tenga una perspectiva de género, una inclusión, ¿sí? O una mirada de interculturalidad inclusive, o una apuesta muy, muy clara por la prevención de todos los tipos de violencia, ¿no? O por colectivos vulnerables. Por lo tanto, hay que hacer una revisión a nuestros estatutos, porque a veces los estatutos son el primer filtro que tenemos que no recogen todo lo que deberíamos recoger. O son extremadamente amplios y entonces se le da todos los palos y no hay una concreción, o no están formulados con la perspectiva de los derechos humanos o la perspectiva de género, porque igual en ese momento no era lo más importante, o nos dejamos fuera cuestiones que nos gustaría trabajar y no estamos trabajando. Por lo tanto, no le tengáis miedo a los estatutos, porque los estatutos, si hay que modificarlos, se modifican. Es un trámite legal, administrativo, que nos puede dar una puerta de acceso importante, ¿no? Otro punto importante es la experiencia de la organización en la temática. Si nosotros queremos hacer un programa para mujeres indígenas en Ecuador, un programa para mujeres indígenas en Ecuador en temas de artesanía, ¿sí? Las mujeres son muy potentes, son artesanas,
saben hacer su trabajo, o sea, son realmente muy buenas en artesanía, pero no consiguen venderla, o sea, no, más que a la propia gente del pueblo que tampoco tiene fondos, pues eso no se expande. Bien, en ese caso, lo primero que nos preguntarían a nosotros y lo que nosotras tendríamos que demostrar en la formulación, en esa que yo os comenté, en esa herramienta que se llama formulación, sería ¿qué experiencia tenemos nosotros en marketing, por ejemplo? ¿O qué experiencia tenemos nosotros de trabajar con mujeres que son artesanas? ¿O qué experiencia tenemos para trabajar con mujeres indígenas? Tenemos que poder encontrar un nexo entre esa necesidad que hemos detectado, lo que queremos hacer y nuestra trayectoria de trabajo, ¿sí? Porque si no, quedamos como muy desfasadas, como peras voy, manzanas traigo. ¿Y ahora usted por qué quiere trabajar en esto si siempre ha trabajado usted en educación infantil? ¿Cómo salto de un programa educativo de educación infantil a mujeres indígenas en artesanía autóctona? ¿Sí? La propia iniciativa que tengáis va a caer por su propio peso porque ustedes no pueden demostrar una trayectoria de cercanía a ese espacio. Por lo tanto, ahí vamos a tener en cuenta otro documento muy importante que tiene que ver con nuestro checklist, digamos, con la admisibilidad de nuestra organización, que se llama el plan estratégico, que es el punto 9, ¿no? Me he adelantado un poquito. Quiero decir, nosotros tenemos que marcar una estrategia de trabajo en la organización que nos permita saber dónde queremos estar el año que viene y dentro de 2 años y dentro de 3. Tenemos que poder tener una proyección. Para las técnicas que trabajan en una organización un poco más grande, entiendo y quiero pensar que esas técnicas se han leído el plan estratégico de la organización, que lo conocen y que además saben dónde ellas están encuadradas en ese plan estratégico. Pues yo estoy trabajando en educación para la transformación social. Pues yo estoy en esta parte de este plan estratégico que tiene esta mirada a medio largo plazo. Porque tú ya te sientes como más identificada dentro de la propia organización y dentro de un propio plan también. Por lo tanto, la experiencia de la organización en la temática, si no la tenemos y queremos trabajar con las mujeres indígenas de Ecuador, que son artesanas y que son muy buenas, tenemos que poder ir haciendo un camino, sembrando un camino que nos permita llegar a ese proceso. Podemos hacer formaciones online, podemos hacer una visita, podemos empezar a mirar qué personas o qué mujeres viven en nuestra comunidad que son artesanas y aunque no sean de Ecuador, son artesanas de otro país, cómo revitalizar, digamos, esa cuestión cultural y de conocimiento para que no se pierda ese conocimiento y posiblemente después de un trayecto de un tiempo o de un año estemos en situación de lanzarnos a presentar esa propuesta, porque ya hemos trabajado en un espacio previo. La memoria de los últimos años. Vuestra organización tiene que tener una memoria. Entonces, yo os pregunto, ¿quién se conoce las memorias de la organización? Porque a veces no sois vosotras o vosotros los que redactan la memoria, ¿no? Entonces, tenemos que conocer qué ha hecho mi organización en el 2020, en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Nadie pide que sea una memoria de 80 páginas. Hoy en día los documentos muy largos, de veras creerme que no se los lee nadie. Tiene que ser una memoria concreta, concisa, corta, ¿sí? Y fundamentada en lo que se hace. Pero las memorias se exigen, porque es lo único que tiene la administración o, digamos, el financiador para demostrar que yo he hecho y que tengo una trayectoria también de trabajo. Otra cuestión importante que tenemos que tener en ese checklist de nuestra organización o de nuestra plataforma o de nuestro espacio o de nuestra consultoría son los recursos humanos propios. ¿Con qué recursos humanos cuenta la organización? ¿Cuál es el perfil de formación de esas personas? Recordemos que muchas organizaciones sociales, tanto en España como en los países con los que trabajamos, dícese Colombia o puede decirse México o puede decirse Argentina, a veces no necesariamente tienen un personal contratado.
a veces funcionan mucho con el voluntariado. Pero el que funcionemos con voluntariado, que nosotros también lo hacemos, no quiere decir que ese voluntariado no tenga que estar formado o que le dediquemos un tiempo al menos a formarlo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotras queremos trabajar en derechos humanos de las mujeres afganas, un requisito podría ser el tener una abogada en la organización. Pero si no tenemos una abogada en la organización porque no nos podemos permitir un contrato de una abogada, mínimamente vamos a tener que tener alguna técnica formada o muy formada en derechos humanos y además que maneje idiomas y además que tenga capacidad de hacer incidencia política o que reúna todos los puntos o que por lo menos reúna dos o tres de ellos, ¿sí? Y de esa manera entonces podremos trabajar con otras plataformas de mujeres afganas que están intentando hacer algo, ¿vale? Pero necesitamos esos recursos humanos, tienen que poder estar formados, sean recursos humanos contratados propia de la organización o no. El plan de voluntariado. Bien, hoy por hoy la mayoría de las administraciones a las que os vais a poder presentar valoran mucho que trabajemos con el voluntariado. Ahí podríamos encontrarnos con una disyuntiva de nuestra parte y decir, vale, lo que sueles escuchar, que se escucha mucho. Ya, pero es que las organizaciones utilizan el voluntariado porque el voluntariado les está haciendo un trabajo gratis. No tiene que ver eso, no necesariamente es eso y no es así. Eh, Hablamos de organizaciones serias que saben que el voluntariado es lo que es y le puedes dar la responsabilidad que le vas a dar, ¿sí? Tú al voluntariado no le puedes decir, oye, te doy estos parámetros, siéntate aquí, dentro de 15 días tienes que cargar este formulario online telemáticamente y tienes que hacerlo antes de las 5 de la tarde porque vence. Se supone que esa responsabilidad no se la vas a dar a un voluntariado porque te está jugando una iniciativa. Pero si tu organización tiene que saber si va a trabajar con voluntariado, que es importante, a veces el acercamiento del voluntariado a una organización significa que esa persona pueda decantarse o no por lo social o simplemente porque consideramos que quizás cuanto más personas voluntarias estuvieran en el mundo haciendo cosas positivas, el mundo funcionaría mejor. ¿Eh? Hay gente que realmente tiene tiempo. Lo que no le puedes pedir al voluntariado que venga 8 horas a una oficina. Eso no se lo puedes pedir, obviamente, porque eso es un contrato laboral. Por lo tanto, si no tiene un plan de voluntariado, al menos tendría que tener unas líneas de qué hago cuando una persona quiere ser voluntaria, qué le puedo dar, qué trabajo se le puedo dar, cómo lo puedo atender, cómo puedo hacer la acogida. Necesito tener un seguro de voluntariado, ¿no? Porque eso también me permite saber que le estoy dando un espacio a la persona, la protejo, la cuido. El número de personas socias de la entidad, punto número 8 del checklist. Las administraciones que nos van a financiar quieren saber si nosotros tenemos capacidad de impacto. La capacidad de impacto se mide por el número de personas socias que puedas tener y, por supuesto, desagregadas por sexo. ¿Eh? Bien, entonces, ¿esto cómo se hace? Las organizaciones funcionan mejor si tienen personas socias. En principio, porque tienes más voces que también pueden aportar, pueden apoyar, no solamente económicamente. A un socio no, no lo debemos ver solo con un signo de euros o con un signo de dólares o de pesos colombianos. Un socio es una persona que aporta un bien humano porque puede ser un profesor que da clases extraescolares a niños migrantes, o puede ser una enfermera o una matrona jubilada que te da un curso de derechos sexuales y derechos reproductivos. Ella se siente bien y tú sabes que estás haciendo un bien importante para a ese grupo de mujeres con las que trabajas. Entonces, o la gente joven, ¿no? Que como toda persona joven considera que el mundo, y todavía porque el mundo puede ser cambiado, obviamente, no, de eso no debemos olvidarlo,
Por lo tanto, las personas jóvenes también aportan frescor, aportan frescura a la organización, eh, aportan eso que a veces las personas con los años vamos perdiendo, que es, digamos, la ilusión del cambio, ¿no? Entonces, un voluntariado intergeneracional y un grupo de socias intergeneracionales viene bien. Aquí hay otra cuestión importante que la organización tiene que decidir si cobra una cuota o no. La cuota puede ser un ítem negativo en algunas circunstancias por las cuales una persona no puede asociarse a una organización. Por lo tanto, tenemos que tener flexibilidad. Esa es una cuestión económica. Las socias de una organización no pueden ser solo una cuestión económica. Nosotros necesitamos socias en las organizaciones, necesitamos otras voces, necesitamos cuando hacemos un evento, necesitamos contar con esas personas. Esas personas también tienen que llevarse algo, tienen que tener una contraparte en la organización. Mínimamente tienes que poder dedicarle pues un boletín, un espacio, una llamada. No sé, tienes un grupo de mujeres que están haciendo sostenibilidad y reciclado de, bueno, pues este año, mira, todas las bolsas que se van a hacer 100 bolsitas pequeñitas con unos jabones que se han hecho en el taller X y eso va a ir porque tengo 120 socias que benefician mi organización, ¿sí? Entonces, buscar el coste-beneficio para que eso no te salga, pero que la persona se sienta reconocida. Tiene que haber un reconocimiento que no necesariamente es económico, a veces es un reconocimiento simplemente de una llamada, de una tarjeta, aunque ya no se use, o de un WhatsApp, o de algo que la haga sentir partícipe de la organización. El plan estratégico, este es muy importante y esto es también otro requisito sine qua non. No podemos estar como pollos sin cabeza. Vuestras organizaciones tienen un plan estratégico y si no lo tienen, pues nos tenemos que sentar a hacerlo. Un plan de igualdad. La legislación de vuestros países yo no la conozco porque hay legislaciones como países, ¿no? Sin embargo, en el caso de España, si no tienes más de 50 empleados, no es obligatorio el tener un plan de igualdad. Pero ojo, eso no quiere decir que, por ejemplo, la agencia vasca, que es un financiador muy bueno en el territorio vasco, te exija tener un plan que le llaman plan de equidad, plan pro equidad aunque tú tengas un empleado o tengas dos, porque de no tenerlo no vas a puntuar. Hay un baremo de puntuación donde ya desde el punto 1 al 14, si te faltan 7 u 8, pues deberías realmente plantearte si vas a entrar o no a una convocatoria. El punto número 11 es muy importante también. Son las redes y los espacios de participación y de adhesión a otras entidades o coordinadoras. Hoy en día es imposible, prácticamente imposible trabajar solo o solas. Tienes que poder o tenemos que tener capacidad de trabajar en red con una organización feminista, con una organización de derechos humanos, con una coordinadora de organizaciones, con una coordinadora de mujeres, con una plataforma ciudadana de mi municipio o de mi barrio. ¿Sí? ¿Eh? Y además, esas redes y esos espacios donde está la organización, donde tu organización está, esos espacios tienen que ser visibles. Quiero decir, tú tienes que poder demostrar que estás en esos espacios, porque puedes pedir una carta de recomendación. Vale, eso conlleva un trabajo extra. No significa que tú vas a estar en la coordinadora de organizaciones de tu ciudad o vas a pertenecer a una plataforma ciudadana de sostenibilidad ambiental o vas a estar en el Consejo de Igualdad de tu municipio o, bueno, pues cualquier otra plataforma parecida. Tendrá que ir a alguien de tu organización, tendrá que aportar, tendrá que decir algo. El trabajo en red no es solamente yo te pido una carta de que estoy participando aquí, la participación conlleva una responsabilidad. ¿Sí? A veces nosotras que trabajamos en equipo y que siempre intentamos dedicar los viernes a hacer formación entre nosotras, yo le digo a las compañeras, Aurralde está en todas estas redes, en todos estos espacios, nacionales, locales, nacionales e internacionales. Pero esto conlleva tiempo, conlleva un esfuerzo, pero además las redes lo que hacen y esos espacios muchísimamente es que te nutren de información, mejoras tu conocimiento, pones en debate cuestiones que pueden no estar funcionando
conoces cómo está funcionando el resto de las organizaciones. Es sumamente importante. También está siendo una exigencia el protocolo contra el acoso. ¿Eh? Em, Ese es un tema muy delicado. Podéis generar un documento de protocolo de acoso al interno de vuestra organización con una persona X que se haga cargo si hay una denuncia, o podéis adheriros a algún protocolo de alguna plataforma un poco más grande que exista. Ambas dos cuestiones son iguales de aceptadas, ¿sí? Pero tenéis que poder pensar en que eso también va a ser una exigencia y un requisito por parte de la administración o del financiador. En los últimos años, yo diría que a partir de hace 3 años o quizás 5, pero yo creo que de los últimos años antes de la pandemia, yo diría que un requisito también importante que se nos está pidiendo a las organizaciones es la estrategia de sostenibilidad ambiental. Nosotras este año hemos contado con 2 estudiantes de prácticas en medio ambiente y hemos redactado una pequeña estrategia muy, muy básica, pero al menos tenemos redactado algo que hasta ahora no teníamos, ¿sí? Que sepáis que esta también es una cuestión que se pide, porque ahora el medio ambiente también está haciendo, en estos momentos, está haciendo una transversal más, como lo está haciendo la perspectiva de género, los derechos humanos, la participación de la población con la que trabajamos, pues ahí está también la sostenibilidad ambiental. Y por supuesto tenemos que tener una cuenta corriente. Esto que digo de la cuenta corriente os puede parecer de perogrullo y alguien puede decir, bueno, vamos a ver, por supuesto que la organización tiene una cuenta corriente. No siempre las organizaciones tienen una cuenta corriente. Nosotros trabajamos con una organización en Perú, en Lima, lamentablemente, que es una organización muy pequeñita de mujeres y tienen una cuenta corriente, pero la cuenta corriente no les permite el recibir fondos internacionales. Por lo tanto, es como si no la tuvieran. Y al día de hoy ellas no han conseguido realmente abrir una cuenta que les permita fondos internacionales y se hace muy difícil trabajar si no puedes hacer transferencias internacionales. Aunque no estemos de acuerdo con que los bancos se queden con un porcentaje importante de nuestras transferencias y que las comisiones sean draconianas, lamentablemente tenemos que recurrir a las transferencias porque es la forma más fácil de la transparencia. Y si nosotros tenemos que liderar algo en nuestras organizaciones, es la transparencia de los fondos. Y eso se hace pura y exclusivamente, digamos, con los estados contables y además cuando no hay dinero de por medio. Quiero decir, es transferencia. Es complicado, nosotras en la cooperación internacional es muy complicado porque, por ejemplo, cuando tú pagas las dietas en Bolivia o pagas las dietas en Mozambique de transporte para un curso de formación, eh, o a veces incluso combustibles, no siempre se consigue una factura y sí se suele funcionar mucho con un recibí, pero sí es cierto que los recibí tienen un tiempo determinado, quiero decir, no puedes poner 10.000 euros de recibí, quiero decir, porque no te lo va a aceptar ninguna administración. Por lo tanto, nosotros consideramos, y así lo creo yo, que las transferencias o en todo caso los cheques podrían ser la forma más clara de manejarnos. Este checklist os va a facilitar muchísimo la posibilidad o no de de presentarte a una convocatoria, ¿vale? Entonces, la presentación de la convocatoria viene de la mano de conocer lo que llamamos las bases, ¿sí? Quedaros también con esas palabras, bases, ¿sí? Vale. Las bases son aquellas publicaciones que hace la administración pública, todas las administraciones públicas de todos los países, los municipios, absolutamente todas, publican bases que tienen que ver con programas sociales. Una característica importante nuestra para conocer la herramienta de la gestión de proyectos es saber leer esas bases. En la medida en que yo tenga capacidad de leer las bases, me podré dar cuenta inmediatamente cuando las he leído
si reúno los requisitos para presentarme o no los reúno. Y creerme, compañeros y compañeras, si no reunís los requisitos, no hagáis el esfuerzo de presentaros. Hace muchos años atrás, nosotras formulábamos, siempre hemos formulado mucho. Y a veces, cuando formulas mucho, hay administraciones a las cuales se te vence el plazo y no llegabas. Y nuestra idea era decir, bueno, lo presentamos igual, aunque sabías que había una parte del formulario que igual no lo habías podido completar bien, etcétera, etcétera. No tiene sentido, porque el esfuerzo es tan grande para que te digan que no, que es incluso hacer quedar mal tu organización. O sea, tú tienes que poder competir, porque de eso se trata. Tú compites con otras organizaciones para presentar esa propuesta con la calidad y la transparencia más alta posible. Y si no, no te presentes, déjalo para otro momento. Preséntate en otro lugar, en algo que sea más fácil quizás, o donde los requisitos del checklist no sean 14 puntos, sino que los puedas hacer con 6. ¿Sí? Entonces, nosotras tenemos que saber leer las bases, porque las bases van a determinar si tienes capacidad, si tienes tirón, si tienes fuelle, digamos, en ese checklist para presentarte o no. Eso es la primera lectura que tienes que hacer. Bien, si reúnes esos requisitos, si tu organización o tu plataforma o lo que sea que tengas montado o donde estéis, reúne esos requisitos, entonces ya me las tengo que estudiar con más detenimiento porque tendré que salvar otro escalón que ya no será, digamos, el checklist, sino que será, vale, perfecto, ahora cuál es la temática que esas bases, que esas normativas exigen, ¿sí? Porque ahí tendré que ver si yo tengo ese recorrido de trabajo o no, si tengo que ver con eso o no. Bien, siguiente. Bien, vamos, antes de empezar a las bases, me gustaría aquí abrir un poquito el micrófono. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto, así no hablo yo todo el tiempo. Sí, hola. Vale, Vanessa, todo muy claro. ¿Alguna compañera de las que está del sur, alguna compañera del sur que quiera preguntar algo? ¿Algún documento que considere que no tiene en su organización? ¿Cómo lo puede gestionar? Etcétera, etcétera. Aquí Nancy tiene una manita levantada. No se te escucha, Nancy. Abre el micrófono. No, no sé qué le pasa. A ver, solicitar reactivar audio. Tú tienes un micrófono ahí, le tienes que dar a eso. A ver, ahora levanta el tono de tu... Sí, es como si no le funcionase porque lo tiene activado, ¿eh? Ah, Lo tiene activado, es cosa de su vale, pues ordenador. haz una cosa, Nancy, coloca aquí la pregunta. Después hay que ver qué le pasa a tu micrófono. ¿Sí? Vale, no sé si hay alguna manito más levantada. ¿Alguien que quiera preguntar algo sobre esto? Vale, bien, ahí no tenemos a nadie, ¿no? Y no hay ninguna pregunta tampoco en el espacio, No, en ¿no? el chat no hay nada, Patricia. Vale, perfecto. Bien, entonces vamos a ir más rápido de lo que yo pensaba. Perfecto, vamos a ir. Bases de una convocatoria. Para poder formular correctamente un proyecto y presentarlo en una convocatoria, es crucial conocer las bases que cada administración o entidad establece. Bien, por lo tanto, ¿cuáles son las administraciones? Yo quiero salir, espera un segundo, anterior, vale. ¿Cuáles son las... anterior?
¿Cuáles son las Que ya logré. administraciones? No se ve la presentación. ¿No se ve? No, señora, no la veo. No, Patricia, la has quitado sin querer, supongo. Ah, No sé. un segundo que tendría que, No, para entonces hablar tengo, la has quitado. Para las preguntas la has quitado y pues ahora tendrías que volver a compartir, yo creo. vale, vale, dame un segundo que a ver cómo volvemos a compartir aquí. Creo que ya pude activar mi micrófono. Sí, Ah, ya muy está, bien, Nancy, se te mientras yo voy escucha. buscando, tú te esperamos. Vale, dame un segundo. A ver, igual Andrea voy a necesitar que me eches una mano aquí porque Sí, no encuentro el... me acerco un Sí, segundo. vale. Sí, te escuchamos. Dime la pregunta que querías hacernos. Bueno, más que pregunta es también reconocer este proceso tan importante que se está Mira, manéjate con esto. desarrollando No te porque compliques. Así nada. me parece ¿Vale? que nos está aportando muchos ¿O cuál quieres conocimientos ir? hacia el contexto que tenemos en las organizaciones. Entonces, creo que ha sido muy acertado el proceso porque nos va clarificando. Hay Ya vamos a cosas ver que la pantalla, tenemos, vamos a hay ver cosas que no presentación. tenemos y Sí, Lo algo que tienes real. ambas cosas, ¿vale? Pero Algo tampoco tengo real que que enviar nos las dos. comenta es que a veces tenemos las organizaciones con muchos años de existencia, pero no tenemos muchos procesos que de verdad nos llevarían a lograr aplicar a una convocatoria exitosa. Entonces, se clarifica mucho de las acciones que nosotros tenemos que hacer y es la reorganización de las asociaciones o de las organizaciones para de esta manera poder tener pues un paquete completo que nos lleve a esa estructura fuerte y pues como todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, pienso que este ha sido un punto bueno de partida porque he estado revisando la página de su fundación y me parece algo muy interesante, muy valioso y que lindo pues que ustedes puedan compartir con nosotras, que estamos acá por este sur de Colombia, en Nariño y Putumayo, donde trabajamos con mujeres indígenas, mujeres artesanas, mujeres cabezas de hogar, mujeres víctimas de conflicto armado y sin duda pues esto será una herramienta muy, muy valiosa para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Ahora volveré a compartir pantalla, pero hay una cuestión importante. Yo he dicho antes que las organizaciones son entidades vivas, ¿sí? Aunque lleven muchos años, aunque lleven mucho tiempo, Nancy, o aunque acabe de nacer, las organizaciones son entidades vivas y no hay que tenerle miedo al cambio. Ahora sí es cierto, depende de donde ustedes quieren estar. La financiación pública no es algo que nos regalen a las organizaciones. El hecho de que haya un técnico o una técnica del otro lado en una administración pública que gestiona unas bases, que las saca en el boletín oficial o en el ayuntamiento o en donde sea, que las publica y que después barema, o sea, pone unos puntos. Si usted tiene el plan estratégico, le doy tanto. Si trabaja con voluntariado, le doy tanto. Si tiene 50 socios, se lleva un punto, pero si tiene 100, se lleva 3. Su trabajo no es superior al nuestro. Si tenemos personas en la administración pública que gestionan dinero público, es porque nosotras como ciudadanas y como ciudadanos estamos de este otro lado. Y siempre estamos hablando de un concepto que significa fondo público. Si quiere decir fondo público, no quiere decir que nos los estén regalando para que yo esté sentada hoy aquí, que yo soy una persona contratada en mi organización. Y eso no me hace con un valor inferior a quien esté promulgando unas bases o gestionando ese fondo público. ¿Sí? Porque la ciudadanía en concreto, y en esa ciudadanía nosotros somos parte de ella, pagamos unos impuestos para que ese dinero público pueda revertir en la sociedad. Y como el Estado, como he explicado antes, no llega a todo, nosotros hacemos una función social. Y vaya si hacemos una función social. Hacemos una función social a tal punto que evitamos, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, que pueda haber más gente indigente pidiendo en la calle. Precisamente eso no sucede porque ahí estamos con un cierto colchón de ayuda, incluso en alimentos, ¿sí?
o con ropas de bebés, o con pañales, quiero decir, o con alfabetización para que las personas, digamos, cubierta unos mínimos de aprendizaje en la lengua castellana o en la lengua euskera, puedan encontrar mínimamente un trabajo, que generalmente cuando hablamos de población inmigrante lo encuentran las mujeres antes, pero necesitan unos mínimos de competencias en lengua castellana para que al menos alguien pueda por lo menos hacerles una llamada de teléfono y puedan entender lo que les están pidiendo. Quiero decir que siempre que estemos pensando en cómo nuestras organizaciones necesitan recursos económicos y recursos públicos, siempre nos tenemos que poner en el lado de los derechos. Nosotras no estamos pidiendo una migaja, estamos ante un derecho que tenemos, que está reflejado seguramente en alguna ley, como organizaciones sociales, de gestionar parte, ¿no?, de esos fondos públicos que permiten que ciertas poblaciones no pasen de lo que llamamos población vulnerable a población excluida. ¿Sí? Ese es, digamos, el sostén que nosotras hacemos, tanto sea a nivel local en nuestra comunidad, como cuando estamos trabajando en cooperación internacional. Bien, entonces ponernos de la postura de que no nos están haciendo un favor, ¿sí? Porque si no es muy difícil exigir derechos si nos ponemos en una postura de ese estilo. Pero vamos a ver, porque nos faltaba, nosotros nos habíamos quedado aquí. Vale, las bases de la convocatoria. Me dicen que no está saliendo, ¿no? No la estáis viendo, ¿no? No, señora. No la estáis viendo, vale, tengo que volver a poner, darme un segundo que tengo que volver a poner compartir pizarra. Vale, compartir pantalla. Un segundo, grabar, grabar. Vale, compartir pantalla, aplicaciones, pizarras, notas. Vale. No sé si, Andrea, ¿yo te he dado a ti el compartir pantalla o lo sigo teniendo yo? Lo tienes tú. O sea, quiero Sí, decir, ¿por qué puedes no me hacer. da? ¿Quieres que vaya y te ayude? Sí, sí, Sí. ¿por qué no? Ahí se me ha ido o qué, no sé qué le está pasando. Aplicaciones, a ver, no, esa no es. Tiene que ser esto, compartir pizarra. Pizarra, creo que es. Sí, sí, pero ¿dónde Vale, hazme un segundo. A ver, vamos a ver. Eso es que estás permitiendo al resto compartir. Ah, vale, Entonces, le he vamos a dado, ver. espera, Mm, compartir. compartir pantalla, está aquí. Vale, ya está, ya lo hemos Vale, esto, encontrado. compartir. Perfecto. Vale, espera, Ahora entonces, ¿qué veré es esto, este? ¿vale? Pues para que vean solo esto, bueno, lo pones en grande, en presentación como está la gente. Vale, pero yo quiero ver el resto de la gente. Claro, pero si ves a la Entonces, gente no puedes leer la pantalla, es lo que yo pasaba antes. ¿Te vale, acuerdas? vale. ¿Por qué no la compartes tú entonces? Vale, ¿Mejor? me lo tengo que pasar a este ordenador porque yo estoy con el Zoom del otro ordenador porque en el otro no funciona el micrófono. Vale, en el otro ordenador tú no tienes el... Zoom no. O sea, no tengo el Zoom, yo lo que tenemos una gente. Vale, no te preocupes, aquí lo pongo. ¿Ahora lo veis? ¿Así lo veis? A vosotras, las Sí, compañeras que señora. estáis en el Sí, curso, sí, sí, ¿sí? se ve, se Sí, ve, se señora. ve. Vale, vale. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es revisar los sitios web, ¿no? Los web oficiales. ¿Cómo hacemos nosotros a saber cuando salen las convocatorias? ¿Cómo tenemos acceso? ¿Cómo tienen ustedes acceso a las convocatorias? ¿Sí? Bien, nosotros os vamos a facilitar algunas convocatorias para las personas que están en España y que trabajan en una organización. Posiblemente en esa organización ya tengan alguien dentro que sepa cómo buscar las convocatorias. Las convocatorias, y en Colombia, por ejemplo, supongo que puede haber convocatorias a nivel de cada región, no sé, pues Barranquilla tendrá las suyas, pero también puede que, o Cartagena tendrá las suyas, pero también puede que haya convocatorias a nivel estatal, ¿sí? Entonces, muchas administraciones públicas ofrecen boletines electrónicos. Aquí lo que hay que hacer es empezar a suscribirse a los boletines electrónicos para que los boletines electrónicos os den una alerta de cuando salgan las convocatorias o notificaciones. En España nosotros les llamamos Boletín Oficial del Estado. En Andorra no sé cómo se llamará. Y en Colombia, no sé si hay alguna compañera de Colombia que me pueda
que me pueda comentar cómo se llama el boletín donde ustedes pueden acceder a alguna convocatoria, municipal o regional o ayuntamiento o de algún ministerio. Convocatoria como tal, se llama convocatoria como tal. Y Convocatoria pública, puede decirse. vale, Sí, convocatoria pública. ¿De un ayuntamiento, de un ministerio, de un municipio? en ocasiones de los ministerios, acá hay un ente que se llama Artesanías de Colombia, por ejemplo, en el caso de artesanos, que pues ellos publican convocatorias y pues en la página hay que estar pendiente para que las convocatorias sean de acceso en algunas mínimas ocasiones, poder estar antes de que la convocatoria se cierre, pero por lo general cuando se va a ingresar ya están cerradas. Pero ¿cuánto tiempo suelen tener de apertura las convocatorias? Pues de las que yo he visto son tiempo corto, entonces aparece una convocatoria por, digamos, por decir algo de Artesanías de Colombia, pone la convocatoria para tradición artesana, por dar un nombre. Entonces está la convocatoria y se va a ingresar y a veces, pues no sé si es desconocimiento, pero no es muy fácil. Bueno, sí. Tal vez Tal vez es desconocimiento, tal vez hoy puedo decir que lo que tú estás aportando es súper importante para mirar el checklist, para mirar las posibilidades, para ver de qué manera podemos involucrarnos más objetiva y positivamente a estos eventos. Gracias por eso. Vale, gracias a ti por la información. Por lo tanto, hay plataformas especializadas que reúnen convocatorias de distintas administraciones o de ONGs, por ejemplo, fondos europeos, el Trust Fund, que es digamos, una subsidiaria de ONU Mujeres, eh, que saca una convocatoria al año. Es bastante complicada presentarse, pero no es imposible. Quiero decir, tenemos que partir de una idea que es muy importante. ¿Es difícil? Sí, pero no es imposible. Si alguien saca una convocatoria, hombre, podemos hablar de las organizaciones súper grandes, ¿no? Pero nosotros también podemos hacerlo. Solo tenemos que tener las herramientas necesarias y saber llegar. Las convocatorias suelen ser, por ejemplo, os comento lo que puede suceder en el mes de julio o en el mes de agosto en España con el Ministerio de Igualdad, con el Ministerio de Igualdad. Sacan una convocatoria en pleno verano, agosto, por ejemplo, una convocatoria que tiene 15 días de presentación. Vale, el primer año no te puedes presentar porque en 15 días, que además es época estival, posiblemente estabas de vacaciones, ya me dirás tú qué vas a poder hacer en el lugar donde estés para poder presentarte. Pero generalmente, y eso tenemos de bueno, las administraciones no son tan cambiantes. Son bastantes, se les puede coger bastante tranquillo. Sabemos más o menos cuándo pueden sacar la convocatoria y sabemos que van a dar entre 15 días o 3 semanas o 20 días, muy pocas dan un mes. Por lo tanto, nosotras tendremos que poder tener o trabajar con lo que llamamos una cartera de proyectos. ¿Sí? Y cuando esa convocatoria salga, como la convocatoria esta de apertura, y nos quede 1 o 2 días, nosotras ya tenemos, digamos, prácticamente la posibilidad de entrar, porque ya la hemos trabajado con tiempo. Nada que no trabajéis con tiempo vais a poder hacer. Imaginaros que la formulación de un proyecto mínimamente para poder competir con calidad os lleva 3 meses. Pero una vez que vosotras habéis formulado una iniciativa, si esa iniciativa se lleva adelante, esa iniciativa se evalúa y esa iniciativa puede tener una primera fase, una segunda fase, una tercera fase. Generalmente, un proyecto bien desarrollado y bien enmarcado y bien llevado adelante puede funcionar los 3 o 4 años seguidos con el mismo financiador, porque los proyectos son fases. Nadie puede esperar que cambiemos el mundo con una primera fase, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que poder hacer de las administraciones, tenemos que poder hacer una lista en nuestro municipio de cuáles son las que salen, aproximadamente en qué mes salen, y sobre todo una cuestión muy importante es si la organización o la entidad en tu país puede presentarse sola o es necesario que lo haga a través de una entidad propia del país. Por ejemplo,
Las personas en Andorra no lo sé, porque es un estado completamente diferente. Pero, por ejemplo, en Colombia ustedes tienen una entidad que se llama AESI, Agencia de Cooperación Internacional. La ESI, ustedes se pueden presentar a la agencia española. No es tan complicado. Ni el formulario, ni siquiera el formulario de la ESI es tan complicado. Quizás es más el Excel económico. Pero la ESI, por ejemplo, os exige que para que ustedes se puedan presentar, tienen que tener una socia, alguna socia en alguna región de España. Por lo tanto, si esa socia en la región de España para presentarse a la ESI no existe, la tenéis que ir creando con el tiempo, ¿sí? O sea, tenéis que ir creando esa relación para que tu socia pueda presentarse en tu nombre y podáis trabajar conjuntamente. Bien, revisar las bases de las convocatorias pasadas. A mí me funciona mucho, yo no sé si os funciona a vosotras también, pero quizás sería una herramienta que podéis utilizar. Cuando sale una convocatoria, aunque os hayáis presentado y os hayan denegado, o aunque no os hayáis presentado, guardar esa convocatoria, porque vosotras tenéis que ver esa convocatoria a quién le ha dado proyectos y qué tipo de proyectos. Cuando tú lees una convocatoria, la convocatoria sale, primero, sale la convocatoria con las bases, ¿sí? Ya veremos después, ya os mandaré yo ahora unas bases que vosotras tenéis que hacer un ejercicio sobre unas bases para el martes que viene. Entonces, esa convocatoria tiene unas bases, 4, 5, 7, 8, 9, 10 páginas que te la lees. Y te pone una fecha última de presentación y te dice, el 10 de septiembre a las 17 horas se cierran las bases. Que usted no presentó el 10 de septiembre a las 17 horas, pues no puede presentarse las bases. Bien. Y después, a los 3 meses, a los 4 o a los 6, se publica, se hace una publicidad sobre lo que esa administración ha financiado. Y están los que han sido agraciados, digamos, y los que no. Y para los que no han sido agraciados, también coloca el motivo. Tienen que colocar el motivo por el cual no te han subvencionado. Estas dos informaciones son para vosotras elementales. La primera, porque te permite saber a quién le están dando los dineros y para qué. Aunque solo tengas un título, te permite ver qué está haciendo. Es cierto, no tienes el proyecto de la organización, pero el título, ¿no? Atención a mujeres víctimas de violencia de la zona pues no sé, de Barranquilla. ¿Mm? Te está permitiendo ver que pues tienen una apuesta y tienes varios proyectos parecidos, tienen una apuesta muy clara por todo lo que sea prevención de violencia o atención de violencia o reducción de no sé qué. Bien, eso por un lado, por lo tanto, a quien le han dado el dinero te va a permitir a ti saber para qué lo están dando y a quiénes. Y en la denegación, tanto de tu organización como las de otras, tienes que leerte los puntos por qué le han denegado, por qué le han denegado y te pondrán el artículo tal, no sé qué, el artículo tal. Los estatutos no contemplan la prevención de la violencia, que lo suele ser, que lo suele decir. Otra denegación puede ser no presenta, la organización no presenta o no demuestra em, continuidad en la línea de financiación, ¿no? Porque tú pedías, por ejemplo, para artesanía de mujeres de Ecuador, pero nunca habías hecho un proyecto para las mujeres de Ecuador artesanas. Por lo tanto, no pudiste demostrar, ni en tu memoria, ni en todo lo que presentaste, que tenías una trayectoria de trabajo. A veces no es tanto que no lo podáis demostrar, no lo sabéis escribir. Recordar una cosa que también es muy importante en la formulación de proyecto. La persona no te conoce, quien te va a leer y quien te va a puntuar no sabe nada absolutamente de ti ni de tu organización. Por lo tanto, tienes que ser muy estratégica en lo que escribes. Lo que escribes tiene que convencer a quien te lee. De eso se trata. O sea, es un marketing, es una venta. Es como si a ti te dicen, yo tengo que salir a vender pirulines y me tengo que poner en una esquina de Madrid
o de Barranquilla o de Cali a vender limones. Y hay un montón de gente vendiendo limones que tiene más experiencia que yo. Pues no lo sé, pondré una publicidad, me disfrazaré de limón y entonces la gente me mira y digo, bueno, pues aquí están los limones más bonitos de todo Cali y disfrazado de limón, porque igual no había nadie disfrazado de limón. Eso es marketing. Los proyectos, independiente de lo que vayamos a hacer con ellos, tienen que poder ser vendibles. Tenemos que poder utilizar palabras amigables, no repetitivas, no cansinas, que quien nos esté leyendo le apetezca seguir leyendo y no que ya en la segunda página quien nos lo está leyendo diga yo con este bodrio no puedo, ya no puedo más. Ya estás prácticamente descalificada sin haber llegado al final. Recordar, cuando nos presentamos a una convocatoria con un proyecto, tenemos que convencer a quien nos esté leyendo. Entonces, es marketing puro, prácticamente. Pero tú necesitas y necesitamos la financiación porque nosotros sabemos perfectamente lo que vamos a poder hacer con ello. Por lo tanto, la estrategia es saber formular, poner las palabras adecuadas, no ser repetitivas. Eso lo iremos viendo. ¿Vale? Otro tema importante es esto mismo, que muchas veces las administraciones mantienen los mismos criterios de evaluación y de requisitos. Por lo tanto, busquemos, tenemos que hacer un Excel con las bases, el municipio tal suele sacar en el mes de septiembre, este saca en el mes de febrero, este saca una convocatoria al año, este ya no saca convocatorias. Hacer una lista y yo sabré ya ahora, en septiembre, a qué me tengo que presentar en el 2025. Ustedes ahora entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre tienen que tener la cartera de proyectos para presentar a partir de enero del 25. No podéis pensar que lo vais a hacer en enero del 25 porque no llegáis ni con calidad ni en tiempo. Es ahora cuando habrá que desarrollarlos. Y si no llegáis a 5, pues uno, bien hecho y que salga adelante, porque eso os va a dar la incentiva de poder continuar. Bien, por lo tanto, como cada administración es diferente y cada maestro con su librito, es importante analizar las bases y realizar el ejercicio de viabilidad. Vuelvo al comienzo. El ejercicio de viabilidad, ¿cuál era? Las bases mínimamente con lo que yo tengo hoy en mi organización van a puntuar. De 14 puntos me voy a llevar 8. Si de 14 puntos me llevo 3, tendrás que ponerte a trabajar para reforzar y hacer fuerte tu organización, si no, no te presentes, porque no te van a dar la iniciativa, porque no te van a dar el proyecto y eso va a hacer además que te retraigas un poco porque dices, bueno, se me cierra esta puerta, se me cierra la otra, pero ¿qué pasa conmigo? Sencillamente, partes ya con una inequidad, partes ya con una desigualdad. Tienes que poder trabajar eso. ¿Sí? Bien, vale. Analizaremos algunas bases de cooperación, de ayudas sociales, de educación para la transformación y ustedes tienen que responder algunas preguntas, ¿vale? Entonces, esto a partir de mañana intentaremos empezar a mandarlo y yo pediría, por favor, si pudieran hacer los ejercicios entre mañana es miércoles, jueves, viernes, sábado. Tenéis 4 días, ¿vale? Entonces, en esos 4 días, el domingo o el lunes tenéis que poder estar respondiendo a los ejercicios, ¿sí? Mandaremos a los correos electrónicos, que supongo que están todos bien. ¿Preguntas? A ver, aquí hay algunas cuestiones. Vale, Andorra, que me interesaba. No pueden hacer proyectos internacionales porque esa línea de subvención no existe. Sí, lo mismo le pasa a las compañeras de Puerto Rico, con las que trabajamos mucho a nivel de intercambio profesional, pero ellas no pueden recibir fondos que no sean de Estados Unidos. Vale, perfecto. Vanessa se tiene que ir. Patricia, muchísimas gracias. Rita, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta que queráis sobre esto? Tenéis que animaros para que esto sea bidireccional, ¿eh? Tenéis que animaros a preguntar. Si no, no es la única manera de que podemos aprender juntas.
Yo tengo pues como una pregunta, pero también es como una duda frente a ese tema tan importante que es el certificarnos como organizaciones sociales de base comunitaria hacia ese tema de la presentación de proyectos de cooperación internacional. Yo creo que de pronto es importante indagar un poco porque lo que nosotros hemos podido analizar en nuestra organización y en los colectivos que hemos venido trabajando es que falta la cualificación de los equipos interdisciplinares, ¿sí? Y muchas veces por desconocimiento se pierden convocatorias o algo muy real que se trató en este espacio, y es que no nos visionamos con tiempo, ¿sí? Sino que pensamos, salió la convocatoria, ejemplo, el 1 de septiembre y se cierra el 30, entonces el 25, el 27 estamos como corriendo con las cosas y lo digo por experiencia propia porque ya nos ha sucedido. Y pienso que debemos analizar eso y tomar ese correctivo de mirar pues que si una convocatoria sale máximo al tercer día de estar en publicación, pues tratar de cumplir con todo y analizar si se cumple para enviarlo con tiempo, ¿sí? Y en el tema de la cualificación de los equipos de las organizaciones, porque pues en algunas organizaciones hay mujeres, habemos muchas mujeres profesionales, pero en otras no, son integradas por mujeres que no tienen su estudio, muchas mujeres todavía están intentando terminar y culminar sus estudios, y entonces me parece interesante como mirar una estrategia de cualificación para las mujeres en este tema precisamente de la cooperación o de proyectos enfocados al tema de subvenciones y cooperación internacional. ¿Cómo te Gracias. llamas? Porque no te estoy viendo, yo no te estoy viendo. ¿Cómo te llamas? Nancy Ponce. Nancy, vale, mira, Ujú. compartimos el mismo apellido. Nancy, aquí hay una cuestión muy importante que la tenéis que pensar y yo la vuelvo a repetir, es muy complicado ir solo. Buscar copartes. Quiero decir, busca una organización que al principio pueda ser una coparte tuya. Entonces, el proyecto, tú eres la cabeza, pero vas a compartir la financiación con esa organización de mujeres que, como tú dices, todavía no tienen la experticia porque parte de lo que va a ser el objetivo del proyecto va a ser el liderazgo y la formación de esas mujeres. Un proyecto generalmente te lo van a dar para un año o dos, algunos que son muy pequeños, uno, pero generalmente para dos. Por lo tanto, te da el tiempo de poder formar esa lideresa y de que esa lideresa tenga los conocimientos que tienes tú. Eso es una estrategia importante para poder recibir financiación también, ¿sí? Buscar esa coparte. Laura Daniela nos pregunta cómo puede acceder a la grabación. Ahora cuando terminemos, supongo que le daremos a guardar a la grabación. En este caso, la grabación, creo que la tienes tú, Andrea, ¿verdad? Le tienes que dar a guardar. Sí, la tengo yo. Ahora cuando terminemos la Sí, guardo. y una cuestión importante será, nosotros después os la mandamos, ¿vale? Quedaros con esto, con lo que hemos hablado hoy. Mandaré los casos prácticos, pero también es muy importante si alguna de vosotras, de las que está en el curso, ha presentado alguna iniciativa social y no la ha sacado, si la quiere compartir, si me la quiere enviar para que yo la revise, pero me la tiene que enviar junto con las bases, porque tengo que ver la iniciativa y las bases al lado para saber por qué no cuajó, por qué no entró, ¿vale? Entonces, Andrea y yo nos dedicaremos entre hoy y mañana a analizar cuáles son las bases que os mandamos y os mandaremos las coordenadas. Tenéis 4 días para hacer un ejercicio. Tomároslo seriamente, realmente, porque es la única manera que vais a poder aprender, independiente de escucharme. Pero tenéis que poder hacer cosas prácticas. Si no, si uno no está delante de las bases y delante de un formulario, es imposible si no aprender a redactar. Tantas veces yo os corregiré. Nosotros os corregiremos tantas veces como podamos, hasta que podáis despegar sola.
Y no, nada nos encantaría más que a principios del 25 alguien nos llame o a mediados del 25, vamos a dar más plazo, y nos diga, he sacado la convocatoria esta y me han dicho que qué bien tenía el formulario y que estaba no sé qué y que estaba no sé cuánto. Porque eso significa que lo habremos hecho bien. ¿Sí? ¿Vale? Pues bueno, Gracias. Tengo una última pregunta, una que última es pregunta, perfecto. cómo esa estrategia o esa forma de acceder a poder ser o articular con esa coparte, con esa organización que pueda como impulsar los procesos que nosotros estamos avanzando e iniciando en nuestro territorio. Vale, esto también yo os explicaré cómo buscar partenarios. A ver, para buscar un partenariado tenéis que cubrir los 14 puntos del checklist. Es la única manera en la cual tú puedes decir, nosotros somos esto, tenemos esto y estamos buscando socios. Se puede, porque todas las organizaciones en España pueden aceptar socios. Todas no, bueno, todas las que trabajan en cooperación internacional pueden aceptar socios, pero, o socias, pero van a aceptar socias que mínimamente reúnan unos requisitos. Por lo tanto, tenéis que coger el checklist del PowerPoint que se os mandará mañana y con ese checklist revisar Ay, no. Ay, no, por lo que favor. no se cumple, se tiene que poder cumplir. Y después se hace un book y una presentación. La presentación es igual de importante. Nosotros recibimos casi todos los días, bueno, casi todos no, pero solemos recibir mucha demanda de presentación de proyectos. Pero no, la propia presentación falla. Ya os explicaré yo cómo se presenta la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú te presentes ante una organización que te pueda dar la posibilidad de hacer un Zoom, de conocerte un poco más y que sabes que recibe un montón de ofertas por otro lado y la tuya, tu presentación tiene que ser la más adecuada? Es como los estudiantes en práctica. La gente que busca prácticas en una organización manda un correo y dice, soy Analía, estoy buscando prácticas. ¿Ustedes aceptarían estudiantes en prácticas? Y tú dices, paso de Analía, obviamente. Y después tienes una, no sé, Lucía o Filomena o Juan Bernardo, y se presenta y dice, yo soy estudiante del último máster de cooperación internacional. Cuento con la posibilidad de hacer X horas al día durante X meses, que es lo que me permitiría. He revisado su página web, he revisado vuestras redes y realmente tengo un interés muy especial en poder hacer la práctica con ustedes. Estoy totalmente disponible para que me hagáis una entrevista presencial o online en el momento que ustedes dispongan. Pues Juan Fernando, no quepa la menor duda que le llamamos inmediatamente. Solo el hecho de escribir un correo electrónico y de cómo nos presentamos ya marca una diferencia entre nosotros y el resto de las organizaciones y entre las prácticas que nosotros queremos hacer y el resto. ¿Sí? Bueno, gente, con esto vamos a terminar la tarde. Ha sido un placer que estéis ahí. Nos vemos el martes próximo y mañana estaremos comprobando que recibís los ejercicios prácticos, el PowerPoint y el vídeo. ¿Sí? Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Mil Seguir gracias. bien, Adiós, cuidaros chicas. mucho, Adiós. y nos vemos el